A mí me encanta lo que el Señor nos enseña en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. No vino sino para, en otras palabras, para lo único que Satanás está aquí es para hacer precisamente eso, para matar, hurtar y destruir. Y muchas veces el enemigo, conocido en la palabra como la serpiente antigua, el padre de mentira, el arma fundamental que usa el enemigo es la mentira. Eso es lo que usa él. Él no tiene otras armas. De modo que para él conquistar algo, él tiene que engañarte. Y eso te deja saber a ti. Te deja saber a ti lo bueno que es el plan de Dios para ti. Piensa en esto. Para Satanás ganar terreno en tu vida, él tiene que engañarte. Quiere decir que si tú conoces la verdad de Dios, vas a vivir una vida feliz. Vas a vivir una vida placentera. Vas a poder disfrutar del favor de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios. No solamente el inmerecido como gracia, sino también el merecido. Y no hay nada mejor que poder estar tranquilo y saber que podemos practicar lo que la palabra enseña y estar tranquilos. Estar confiados en lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. ¿Cuál es la cultura de tu hogar? ¿Cuáles son aquellas cosas de la sociedad que están gobernando lo que tú haces diariamente en tu hogar? Están gobernando cómo te comportas con tus hijos, cómo te comportas con tu cónyuge, cómo te comportas en general en tu hogar. ¿Cuáles son aquellas cosas? Yo quiero invitarles a que consideremos que nuestra forma de pensar gobierna nuestra manera de vivir. Y me encanta como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Quiere decir que nosotros que somos creyentes tenemos dos opciones. El mundo tiene una opción. Quien no tiene a Dios tiene solamente una opción, seguir la corriente. Es por eso que en cualquier cultura, si todo el mundo se pinta el pelo de verde, pues para allá va todo el mundo con el pelo de verde. Y si todo el mundo se peina para el lado así, como quiera. Estoy usando simplemente expresiones que son externas y por eso son fáciles de describir. No estoy criticando a los que tengan pelo verde, está bien. Pero se dan cuenta cómo las personas que no tienen a Dios tienen solamente una opción y es seguir la corriente de la sociedad que en el presente, como en muchas ocasiones en toda la historia, ha sido anticristiana. Tú y yo tenemos una segunda opción. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive en nosotros, y tenemos la palabra de Dios que nos fue dada por Él para gobernar nuestra vida y para poder causar esa felicidad en cada uno de nosotros. Entonces tú tienes dos opciones: o te dejas guiar por la corriente. De hecho, si tú sigues la corriente, estás siendo gobernado. La cultura que gobierna tu hogar es la cultura de la sociedad, es la cultura anticristiana, es la cultura del enemigo. Satanás, cuando vio todo lo bueno que Dios había hecho para Adán y Eva, toda la bendición que tenían, que podían comer de todos los árboles del huerto, menos uno solo, podían comer de todos los otros. Y allí fue Satanás a meter su hocico y decirle a Eva, que eso nos habla mucho de familia, cuando el hombre la deja sola a la mujer, y por ahí está Eva sola, y le abrió una puerta a Satanás. Tuvo una oportunidad Satanás y fue y le habló a Eva: con que Dios ha dicho que no pueden comer de este árbol, bien sabe Dios que... Ahí metió la pata. Le dijo algo que Dios había dicho, que no podían comer de un árbol, pero sí de los otros. Y enseguida comenzó a torcer lo que Dios quería decir. Y así es como
Satanás opera en nuestra sociedad y usted puede verlo en cualquier faceta de nuestra sociedad. Si usted conoce la cultura, usted puede saber que la mayoría de los paradigmas que existen por ahí comienzan con esto. Si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué Dios hizo el infierno y va pues a condenar a aquellos que... ¿Verdad que sí? Si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué no podemos hacer como nos parezca y podamos disfrutar todas las pasiones que vengan a nuestro corazón? ¿Por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y comenzamos a recibir lo que la cultura tiene que decirnos y disponernos en contra de lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias a Dios. Yo quiero invitarle que vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Quiero ver parte de ese primer sermón de Jesús, parte del sermón del monte. Mateo capítulo 7, versículos desde el 24 hasta el 29. Quiero leer un pasaje. Y quiero que preste atención. Es sí una parábola, pero en esta parábola, muy fácil de entender, hay un mensaje de Dios para ti, para mí hoy. Dice, y yo como siempre leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Todo el que escucha y sigue. No solamente escuchar, el que escucha y sigue, el que escucha y hace, el que escucha y obedece. Todo el que escucha y obedece es sabio. Usted quiere disfrutar la vida, usted quiere disfrutar de sabiduría, escuche y obedezca. Y la palabra de Dios lo llama sabio. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa. ¿Qué estaba construyendo la persona? Su casa. Allí está lo más importante que tenemos, ¿verdad? Allí está el centro de nuestra vida, allí está nuestra familia. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la hace es un necio. Nótese que esto nos pone a nosotros los creyentes en el mismo nivel que los incrédulos desde el punto de vista de oír. El hecho de que usted sea creyente y haya escuchado la palabra de Dios por mucho tiempo no lo hace usted una persona feliz hasta que usted comienza a hacer, hasta que usted comienza a obedecer, hasta que usted comienza a poner en práctica los principios de Dios. Oír solamente no es suficiente. Tanto el sabio como el necio, los dos oyeron. Oír no hace la diferencia. La diferencia está en el hacer, la diferencia está en el obedecer, la diferencia está en poner en práctica lo que la palabra nos enseña. Ambos estaban construyendo su casa. Ambos estaban oyendo la palabra de Dios, no la del enemigo, sino la de Dios. Ambos la estaban escuchando. Pero no era suficiente solamente escucharla, tenían que ponerla en práctica. Sí. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la hace es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque la hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Entonces entendamos que es la puesta en práctica lo que cambia nuestra cultura. Es la puesta en práctica lo que garantiza la bendición de Dios. Es la puesta en práctica, es la obediencia la que hace que nos convirtamos en personas diferentes. Es por eso que pueden haber tantos cristianos amargados, es por eso que pueden haber tantos cristianos derrotados, es por eso que pueden haber tantos cristianos en los que no hay felicidad en su hogar. ¿Por qué? Porque oyen pero no obedecen. Oyen y obedecen parcialmente y consecuentemente pues terminan viviendo vidas de necios. ¿Saben que hay personas que no son creyentes, que al menos en las leyes de Dios en cuanto a la familia lo practican mejor?
hay personas que no son creyentes, que tienen mejores principios de Dios en cuanto a la vida matrimonial que los mismos creyentes. ¿Por qué? Porque hay creyentes que aunque lo saben, lo ignoran. No importa. Oh, Dios me va a perdonar, no importa. Pueden continuar viviendo su vida como si no conocieran nada de la Biblia. Sin embargo, hay personas que no son creyentes, pero sí ponen en práctica los principios de la misma palabra de Dios. Porque poner en práctica los principios, practicarlos, es lo que garantiza el éxito en la vida familiar. En cuanto a quién es el esposo y quién es la esposa, cuáles son las funciones, qué es el matrimonio, cuándo es que se puede tener relación y cuándo no. En el sermón de hoy no nos alcanza el tiempo y por la cuestión del aire acondicionado y demás, no quiero ser imprudente y tenerlos aquí mucho tiempo y que el sudor haga que usted detenga sus oídos y pare de escuchar. Pero yo puedo nombrarles algunas ideas y algunos pensamientos de la cultura y de la sociedad que están completamente en contra de los principios de Dios. Y por supuesto en el resto de la serie lo vamos a ver. El próximo tema de la serie, el próximo domingo, el tema es casados es mejor. Ese es el tema. Así que vamos a levantar el matrimonio. ¿Por qué? Porque el mundo está diciendo, y usted sabe que la cultura y la sociedad está diciendo que es mejor no casarse. No, claro. Es mejor nunca tener una pelea. Es mejor no tener que pagar las cuentas del otro. Es mejor no tener que soportar el carácter del otro. Eso es más fácil, claro que es más fácil. Pero a largo plazo, ¿qué produce? Hoy en día tú y yo podemos mirar cómo el mundo está tratando de redefinir lo que es la definición aún en nuestras constituciones de lo que es el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Y todos sabemos la agenda LGBT lo que está causando o está intentando hacer esto, que cambiemos la definición de matrimonio, claro, por beneficios legales y demás. Pero usted puede ver que hay una agenda gigante detrás de todo esto, como aún en los muñequitos, en las caricaturas, los cartoons que miran tus hijos y mis hijos o tus nietos y mis hijos. Como aún en esas caricaturas tenemos que tener tanto cuidado porque ahora viene Mireya, viene Mireya, que es un varón. Y está tratando la sociedad, Satanás, detrás de la sociedad, está tratando de hacerlo normal. ¿Verdad que sí? Los currículos en las escuelas ya están siendo afectados por eso. Y lo que estamos viendo es que en muchos lugares ya se ha cambiado la constitución o la definición de lo que es el matrimonio. ¿Qué podamos decir acerca del adulterio? A mí me sorprende que hayan culturas, y las hay, incluso latinas, incluso representadas aquí en esta tarde, y los que me están escuchando a través de los medios. Hay culturas en las que el adulterio es relativamente permitido. Hay culturas en las que, pues, es que él es hombre. Y como es hombre, pues está bien que tenga que tenga su jueguito por ahí, que salga y que haga sus cosas, ¿verdad? Eso está en contra. Vemos que es culturalmente aceptable, pero que está en contra de la voluntad de Dios. Él se fue en un viaje lejos. Está bien que se alivie, pero está en contra de la palabra de Dios, está en contra de lo que el Señor dice. Yo estudié en un instituto bíblico y había una hermana puertorriqueña, que era muy social y yo me llevaba muy bien con ella. A mí me gustaba molestarla mucho. Ella se arreglaba muy bien, se vestía muy bien. Y yo era un muchacho, yo tenía unos 17 años. Y yo para molestarla le decía que si hubiera algún día de las abuelas, yo gastaba el cheque mío entero en hacerle un regalo. Para yo molestarla nomás. Alguien a quien llegué a querer mucho. Sanamente, por supuesto, llegué a querer mucho. Y en una ocasión, en el Instituto Bíblico se hizo una pregunta teológica. Que quizás usted tenga esa pregunta. La pregunta fue, ¿por qué es que en el Antiguo Testamento era permitido la poligamia o que un hombre tuviera varias mujeres? ¿Por qué? Porque es que David y Sansón eran hombres de Dios y tenían varias mujeres. ¿Cómo era aceptado eso? Y hubo un silencio casi fúnebre porque es una pregunta un poco difícil de contestar, ¿verdad que sí? Y ella levantó la mano y todo el mundo se quedó asombrado de que la hermana haya levantado la mano. Y dice, yo sé. Dijo, porque ninguna era boricua.
Que si había una boricua allí, ese hombre no tenía solamente una. Y todo el mundo se rió así. Para responder a esa pregunta, ya que me metí en ese problema, la palabra de Dios nunca enseña que era permitido. Nunca, literalmente, usted va a decir, está bien. De hecho, cada vez que fue practicado, los resultados fueron malos. Cada vez. Lo que el Señor estableció, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. ¿Verdad que sí? Eso es lo que de la palabra enseña. Y lo que enseña el Nuevo Testamento es lo mismo, uno solo. Y más de una es estar loco. Si con una tenemos problemas, ¿cuánto más con dos y con tres y con cuatro? Imagínense 4 suegras. ¡Ay, Señor! ¿A quién se le ocurre eso? Pero la sociedad nos está enseñando algo que es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué tal todo lo referente al divorcio? Que esto está tocando a la iglesia. ¿Qué tal la unión libre? ¿Cuántas parejas hay ya en la iglesia que están unidos libremente pero no están casados? Y se espera que sean aceptados socialmente. ¿Cuántas? Es algo que gobierna la sociedad, pero no debe gobernar nuestras vidas. Y en el momento que usted muerde esa carnada de la sociedad que promete una gratificación instantánea, que promete una felicidad que supuestamente va a durar, que promete que usted va a disfrutar su vida sexual y que está sin compromiso y que recibe taxes dobles. Ay, no dije eso. ¿Se da cuenta cómo muchas mentiras del enemigo están en contra de la palabra de Dios y son parte de nuestra sociedad, pero no deben?